Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Va a ser muy cortita. Yo sé que algunos deben estar viendo el partido de costadito. Así que vamos a arrancar con el TP14. El TP14 habla sobre un poco lo que habíamos charlado la vez pasada, y que si ustedes lo pueden haber pasado, sería muy bueno para que ustedes puedan entender por dónde va este tema. Acá vamos a hablar sobre, bueno, interpretación de las pruebas de la función pulmonar, diferencia o tipos básicos de alteraciones para diferenciar, la interpretación sobre fármacos, bueno, interpretar gráficos. Un poco lo que se charlaba la vez pasada sobre lo obstructivo, no obstructivo de la espirometría. Lo que nosotros veamos que las curvas normales en una curva flujo-volumen, como es la que tenemos acá, voy a poner un puntero láser, la que tenemos acá a la izquierda, esa es una curva o una morfología normal. Después, cuando se empieza a ver alteraciones, se puede hablar estrictamente en la espirometría como un patrón obstructivo, un patrón no obstructivo o restricción, y un patrón mixto, ¿no? El patrón mixto, hoy por hoy, yo les diría que no hay que prestar atención. Sin embargo, que el patrón no obstructivo y la restricción son los dos principales que tenemos que tener en cuenta. En el patrón obstructivo, nosotros vamos a ver acá en el lado izquierdo como la curva del flujo-volumen hay una concavidad superior, y en la curva volumen-tiempo también encontramos como el ingreso es muy lento, muy lento. Después en la curva de restricción, lo encontramos que es una curva muy similar, si ustedes se fijan el flujo-volumen, es muy similar a la normal, pero todo más chico, ¿está? Después, este es el gráfico que habíamos visto la vez pasada y que creo que lo representa un poquito mejor y lo pueden entender un poco mejor. Después abrimos para preguntas. Los conceptos, habíamos dicho que el BEF1 corresponde al 80% de la capacidad vital forzada. Entonces, cuando nosotros hacemos la relación entre BEF1 y capacidad vital forzada, siempre nos tiene que dar 80%, cercano al 80%, sobre todo por arriba del 80%. Eso significa que el BEF1 va a representar la gran vía aérea y en realidad básicamente va a representar la vía aérea. Y va a representar tanto la vía aérea grande como la vía aérea pequeña. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema en la vía aérea, el BEF1 va a disminuir, o sea, va a caer. Entonces, esa relación de 80% va a ser menor, y por lo tanto uno puede decir que es un patrón de obstrucción, porque la vía aérea está más disminuida en su radio. Por lo tanto, le va a costar sacar más el aire, por lo tanto va a tardar más en llegar a... no va a tardar más, sino que le va a costar más y la curva va a ser distinta. Perdón. En cambio, en un patrón restrictivo, como vimos recientemente, el 80% de la relación del BEF1, capacidad vital forzada, va a estar igual, nada más que la capacidad vital, como encontramos acá, va a ser menor. Entonces, ese es un patrón restrictivo. Acá, este algoritmo que presentamos la vez pasada, si la relación es menor al 70 o el 80%, vamos a encontrarnos dentro de un patrón de obstrucción, y después, dependiendo de la gravedad, se clasifica acorde al BEF1, y después, si la relación es normal, si nos vamos hacia la derecha, vamos a tener que mirar la capacidad vital forzada. Esa capacidad vital forzada, que acá está deletreada en inglés, si está por arriba del 80%, podemos decir que es normal, y si está como acá dice, si está menos del 80%, o sea, la capacidad vital forzada está baja,
lo consideramos como un no obstructivo o también conocido como restrictivo. ¿Está? Bueno, acá volvemos al mismo concepto. Ustedes fíjense en este cuadro que tenemos la espirometría con la curva volumen-tiempo. Acá tenemos la curva flujo-volumen. Y acá tenemos la interpretación de los diferentes valores. El FEF es el flujo medio, el flujo forzado medio, que no hay que darle mucha importancia, lo importante son las primeras tres variables. Este flujo medio, el flujo forzado medio, o flujo medio máximo forzado, se utiliza mucho en pediatría, que los valores cambian un poquitito y no son tanto en adultos, pero para que ustedes entiendan, en el adulto es como la referencia, la referencia son los primeros tres valores, las primeras tres variables. Entonces, en una espirometría normal, nos vamos a encontrar que la curva flujo-volumen va a tener su crecimiento, el 80% va a estar en el primer segundo y después va a tener una plató en los últimos 3-4 segundos. Luego de eso, en la curva flujo-volumen vamos a tener nuestro pico-flujo y después vamos a tener este forma de triángulo con la rama inspiratoria como con la concavidad hacia arriba, y todo tiene que dar por arriba del 80%. ¿Está? A este 85 hay que poner el 80%. En la espirometría obstructiva, fíjense que comparada la curva flujo volumen-tiempo con la de normal, el crecimiento del BF1, el crecimiento de la curva es distinto. En el primer segundo no se llega al 80%, por lo tanto esa relación va a ser baja. El BF1 va a ser bajo, por ende, porque el BF1, si la relación es BF1 capacidad vital forzada, el BF1 va a ser bajo, y la capacidad vital forzada puede ser normal, baja o alta. Eso no importa, pero uno tiene que sí o sí tener que entender el concepto que para una obstrucción el BF1 tiene que ser menos del 80% de la capacidad vital forzada. ¿Estamos? Entonces, para uno determinar que tiene una obstrucción, volvemos a repetir que el BF1 tiene que ser menos del 80% de la capacidad vital forzada. Y si uno se va a la curva flujo-volumen, esta va a tener una concavidad hacia arriba. Cuando pasamos a una espirometría restrictiva, esta relación va a ser a tender normal, porque el BF1 va a ser el 80% de la capacidad vital forzada, definitivamente, pero el problema está en la capacidad vital forzada, porque son pulmones chicos. Y al ser pulmones chicos, el volumen, la capacidad vital, o sea, los volúmenes que uno moviliza, van a ser todo más reducidos. ¿Estamos? Entonces, estas son las tres grandes diferencias. El normal, que tiene que estar todo por arriba del 80%, el obstructivo, que la relación está por debajo del 80% y el BF1 está por debajo, y después el restrictivo, que la relación es normal, pero la capacidad vital forzada está baja, y por ende el BF1 va a estar bajo porque es dependiente de la capacidad vital forzada. Después pasamos al segundo punto. Y el segundo punto habla sobre fármacos y cómo es el mecanismo de acción y cómo nosotros lo interpretamos desde el punto de vista fisiológico. Vamos a ver tres tipos de fármacos que utilizamos nosotros en la práctica diaria, en los cuales uno vamos a tener un broncodilatador, vamos a tener un antiinflamatorio y vamos a tener dos broncodilatadores y un antiinflamatorio. El broncodilatador, por excelencia, el más viejo y el más conocido, se llama salbutamol, que tiene una acción en los receptores beta 2 adrenérgicos del bronquio del músculo liso bronquial. ¿Tá? Estos se reciben en el receptor beta 2, y el beta 2, que funciona a través de proteínas G, se produce una broncodilatación. Esto hace que disminuya la estimulación del beta 2, disminuye el calcio intracelular, por lo cual produce una broncodilatación. Y tiene otros efectos como la no degranulación del mastocito y la no secreción del moco. ¿Estamos? Cosa que pasa, cosa que sucede en forma contraria en el parasimpático, que hay un aumento de la broncoconstricción y un aumento de la secreción a través del parasimpático. ¿Tá?
de la acetilcolina. Si ustedes se fijan acá, los tipos de broncodilatadores que tenemos, ya introduciéndonos en otro tipo de broncodilatadores, podemos verlos por su tipo de acción y su mecanismo de acción. El tiempo de acción corta o acción larga, y el mecanismo de acción es agonistas beta del simpático y anticolinérgicos del parasimpático, o sea, antirreceptores colinérgicos. Y acá encontramos diferentes tipos de broncodilatadores de acción corta, beta 2 agonistas, y de acción larga, beta 2 agonistas. En cambio, en los anticolinérgicos tenemos el ipratropio, que es un anticolinérgico anti-M3, ¿está? Y también tenemos de acción corta, tenemos el oxitropio, que casi no se utiliza. Y quiero admitir a Rocío Martínez, si no puedo. Y después tenemos de acción larga el tiotropio. Acá tenemos otro fármaco, que el fármaco que estamos viendo acá es una combinación entre un formoterol, un beta 2 de acción prolongada, y después tenemos un glucocorticoide. Acuérdense que el beta 2 de acción prolongada tiene un tiempo de afinidad mayor en el receptor beta 2 que el beta 2 de acción corta. El salbutamol, yo creo que son ustedes 52, o sea, más o menos 5 chicos de acá, de esta participación, el promedio de asmáticos en la población de entre 18 y 40 años es de aproximadamente un 10%, un 9%. Entonces, 5 más o menos deben haber sido asmáticos o han conocido un broncodilatador. Por lo tanto, saben lo que estamos hablando de un aerosol. Y los broncodilatadores tienen una acción corta, como les decía previamente, que dura 4 horas, el salbutamol, que todo el mundo lo conoce, y después tenemos otros broncodilatadores que son mucho más selectivos en el beta 2, no selectivos por la selección específica del receptor, sino más bien que produce está un tiempo más unido al receptor. Por lo tanto, el efecto es el mismo, nada más que el tiempo de duración del efecto es mayor. En cambio, acá tenemos el budesonide, que el budesonide es un glucocorticoide, y acuérdense que los receptores de los glucocorticoides, el receptor del cortisol, se encuentra dentro, es intracelular el receptor. Por lo tanto, el efecto glucocorticoide lo que busca dentro de las células, de las células inflamatorias del epitelio bronquial es tratar de generar una disminución en la granulación de los neutrófilos, en la disminución de las células inflamatorias epiteliales, y todos esos procesos se producen a través del glucocorticoide. Entonces, lo que va a producir el glucocorticoide es disminuir la inflamación de la vía aérea. Por otro lado, el último fármaco es uno que se llama indacaterol glicopirronio. Estos se llaman ultra broncodilatadores. Y estos ultra broncodilatadores, si los otros eran de acción prolongada, que se utilizaban cada 12 horas, estos se utilizan una sola vez al día. Y acá tenemos 2 medicamentos que se unen en un solo dispositivo. Que estos medicamentos son un beta 2 de acción prolongada, como el indacaterol, y después tenemos el glicopirronio, que es un anticolinérgico. Este anticolinérgico lo que hace es bloquear los receptores M3 del músculo liso bronquial. Acuérdense que si ustedes se fijan en el gráfico de acá arriba a la derecha, el sistema nervioso central, cómo funciona el parasimpático en la vía respiratoria. Recibe aferencias a través del vagal, y el eferente es el vagal, entonces libera acetilcolina, y lo que genera a través de ese estímulo es la broncoconstricción e incremento de la secreción. Entonces, lo que se hace es una inhibición competitiva del M3, y eso lo que produce es una
una disminución del GTP, y eso es lo que, a ver, lo que genera es la broncoconstricción, y lo que se bloquea a través del glicopirronio es este efecto. ¿Estamos? Básicamente ese es el resumen de la clase, eso es cómo terminamos la clase, y con eso terminamos la clase, que son las 3 preguntas. Es muy fácil, es muy sencillo, no hay mucho de ciencia en todo esto. Lo ¿Podría que volver a sí explicar? dejo abierto a preguntas para que ustedes puedan, tengan dudas y tal. ¿Podría volver a explicar el gráfico de la espirometría? Que no me queda muy claro lo de el patrón obstructivo y restrictivo. ¿En cuál parte es lo que no te queda claro en el patrón obstructivo restrictivo? En el tema de que en el obstructivo eh, la, el BEF1 está reducido y por lo tanto el índice también está reducido a esa relación, y en la restrictiva el índice es normal. Ajá. O sea, ¿por qué en la Y restrictiva porque si el vos te índice fijas, es normal? y porque justamente, porque lo que disminuye acá es la capacidad vital forzada, y si vos te fijas en el gráfico, si la capacidad vital forzada vos la tenés acá abajo, ¿tá? Donde está la flecha, donde está el puntero, vos te vas a encontrar que el volumen, el BF1 va a estar bajo invariablemente. Entonces la relación entre BF1 y capacidad vital forzada va a ser normal, mientras que la capacidad, el problema de la restricción es que la capacidad vital forzada está baja. Y si vos ves en el gráfico de espirometría, la capacidad vital forzada es el tiempo que vos llegás en los 6 segundos, y el volumen respiratorio forzado es lo que llegás en el primer segundo. Entonces, si la capacidad vital forzada en los 6 segundos está baja, en el primer segundo va a estar baja. ¿Estamos? Ustedes tienen que entender que esto el resultado que uno hace de la maniobra va a estar determinada por el esfuerzo que hace una persona. Pero ese esfuerzo va a estar comparado con normogramas, ¿no? O sea, con tablas eh, con tablas que dicen cuál es la normalidad para la altura, peso, talla, sexo de la persona. Y eso te va a decir, mira, si tu capacidad vital está baja, por ende, tu BF1 va a estar bajo, invariablemente. Entonces, esa relación en una restricción se va a mantener. Como mira, en la próxima, fíjate que la capacidad vital forzada en una normal está acá, y la capacidad vital forzada en un restrictivo está mucho más abajo. Y por ende, el BF1 no va a llegar nunca a este punto, como estuvo en el normal, como está acá, sino que va a estar acá abajo. Entonces, esa relación en el primer segundo, esto comparado a esto, va a estar por arriba de 80. Claro, o sea, van a disminuir proporcionalmente, por eso el índice es normal. Y otra pregunta, en el enfisema, porque cuando leí el libro decía ejemplos de patrones obstructivos y nombraba bronquitis, que bueno, se entiende que va a haber una hipersecreción de moco, va a reducir la luz y eso va a aumentar la resistencia al flujo, por eso la BEF1 disminuye, pero en el enfisema lo que me confunde es que los espacios alveolares están dilatados, o sea, están más grandes. Entonces, ¿por qué sería un patrón obstructivo el enfisema? En realidad vos tenés que entender que eso no es una sola enfermedad. El enfisema no es una sola enfermedad, sino que está asociada a bronquitis crónica. Entonces el patrón obstructivo va a estar determinado por eso, no va a estar determinado tanto por el enfisema. Es más, el enfisema, si tenés mucho enfisema, te puede llegar a generar un patrón mixto, como se encuentra acá, O sea, el como enfisema encontramos entonces acá. siempre está acompañado de bronquitis crónica. Sí, sí, porque en realidad el EPOC está asociado a bronquitis crónica. Pero eso no es un tema por ahora, ¿no? No, no, yo sé, pero como lo decía el libro, como modo ejemplo, porque así le queda a uno mejor Ah, imaginárselo. ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Yo no, profe. Bueno, no sé cómo va el partido, pero bueno, los dejamos y cualquier otra duda tenemos la PETCO como vías de comunicación. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos próximamente seguro. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Buenas profe. noches. Gracias.